Fernando, tengo una pregunta. ¿Hacéis estudios luego de seguimiento posteriores a la intervención con TAC o con algo para valorar realmente ese canal por donde va el doble J atraviesa justamente la estenosis de la anastomosis o veis que va una vía falsa o habéis visto que luego se producen colecciones o complicaciones? Se ha hecho escáner de seguimiento. Ayer me comentaba Merche, de hecho, que si habíamos tenido fístulas y no hemos tenido fuga urinaria y evidentemente no tenemos claro si va a través del canal o va por otra zona. Lo que sí es cierto es que en la zona de anastomosis, cuando tú entras, te ves con un tejido, un material que es bastante gomoso, es fibroso, como las cicatrices, y ahí yo creo que no sabes exactamente si vas por donde sería el teórico canal natural del uréter. Pero posicionando bien desde abajo un lazo, yo creo que la orientación sí es buena. Y lo que consigues es mantener una permeabilidad, que es realmente lo importante. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bien, buenos días. El siguiente ponente es Lorena López Martínez, que va a hablar acerca del doble tratamiento, doble beneficio, oclusiones en tándem en el ictus. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues yo quería contaros la experiencia que tenemos nosotros con los tratamientos de tándem dentro de la serie de trombectomía. Para ello vamos a hacer una valoración del tratamiento, como he dicho, de las oclusiones en tándem, que tienen una asociación de una oclusión a nivel de carótida interna cervical y a nivel intracraneal. Para ello vamos a hacer un análisis comparativo con respecto a nuestra serie de trombectomía y también con la literatura más reciente. Para ello hemos hecho un análisis retrospectivo de pacientes que tienen ictus y oclusión en tándem y que recibieron tratamiento endovascular en nuestro centro desde diciembre de 2014 hasta enero del 17, en total 37 meses. Estos ítems son los que más o menos vamos a valorar de forma rápida. El caso que he seleccionado no es el que tuvo un mejor resultado, tampoco cumplía muchos criterios dentro del protocolo, pero se trataba de una mujer de 64 años que comienza a las 10:30 de la mañana más o menos con disartria y pérdida de fuerza en mi cuerpo derecho. A la 1 es cuando acude a urgencias con una fascia mixta ya y hemiplegia derecha, y reinterrogando a la familia cuenta que como sobre las 7:30 tenía algo de mareo, con lo cual no está claro la hora de inicio. Si contáramos de las 7:30 ya está en 5 horas y media, más o menos. Y el NIHSS que tenía era de 25. Estas son las imágenes de TAC, en la cual podemos ver que ya muestra una hipodensidad en la cabeza del caudado y en la ínsula izquierda, y a nivel más alto, en región parietal, tiene dos zonas que serían equivalentes a M4 y M5, con lo cual ya es un aspecto de 6. En el estudio de perfusión vemos que en los mapas de perfusión tiene una disminución del volumen y del flujo sanguíneo cerebral con aumento del tiempo de tránsito medio y el tiempo al pico, con algunas zonas ya en rango de core, que también lo podemos ver en el mapa resumen, donde vemos que ya hay zona de core a nivel parietal y en el caudado. En el estudio de angiotac se ve que tiene una oclusión de M1 y que a nivel cervical muestra también una oclusión progresiva hasta hacerse oclusión completa a nivel de carótida cervical con una morfología en pico. Este caso, como he dicho, tiene una penumbra de 77, pero el core ya se acerca a 30, tiene un aspecto de 6, que en algunas revisiones ya consideran que pueda ser el límite para tratarlo o no tratarlo. Y como veíamos, tiene la oclusión a nivel tándem de media izquierda y de cervical. ¿Qué nos movió a tratarla? Tiene 64 años, un estado previo normal, y siempre hay determinados casos en los que puedes salirte un poco de los protocolos, sobre todo esta mujer, la edad que tiene y que estaba completamente normal, no es dependiente de nada. En la arteriografía podemos ver, como se veía en el angiotac, como hay una oclusión hasta hacerse completa con morfología en pico, lo cual nos sugiere que pueda ser una disección.
Mediante un abordaje anterógrado se posicionó primero un stent exact a nivel de carótida cervical, que no se puede ver muy bien porque al ser retrospectivo no he conseguido las imágenes que lo pueda ver mejor. Posteriormente, después de colocar el stent, vemos, como se cuenta también en muchos artículos de la literatura, que una vez que se coloca el stent a nivel cervical puede mejorar la vascularización a nivel intracraneal. En este caso vemos que ya aparece algo de relleno. Este caso se trató con un stent retriever más aspiración con el sistema EI64. Ahí podemos ver la foto del stent posicionado en M1. Esto es el resultado. Con el stent salió un trombo de más o menos 1 centímetro y en la aspiración se extrajeron también varios trombos de diferentes tamaños. En el resultado vemos que hay una recanalización completa de M1, pero llama la atención que hay un enlentecimiento en la cerebral anterior izquierda. Probablemente por fragmentación del trombo haya algún émbolo. En las series progresivas vemos que continúa permeable cerebral media y que poco a poco, aunque con un poco de enlentecimiento, va recuperándose el cerebral anterior. En el control final desde carótida común, desde interna, podemos ver cómo, a pesar del stent, persiste una mínima disminución de calibre residual. Este es el test de control a las 24 horas. Podemos ver cómo hay zonas ya hipodensas a nivel de caudado, de ínsula, retroinsular y a nivel parietal. Y también a nivel de cerebral anterior izquierda, como consecuencia probablemente de la migración más distal del trombo fragmentado. Como ya he dicho al principio, los tándem son oclusión a nivel cervical y a nivel intracraneal. De nuestra revisión de 105 trombectomías simples tenemos 14 tándem, que equivale a más o menos a un 13%. En las revisiones de la literatura se encuentra que es hasta un 15%. Comparándolo con nuestra trombectomía simple, la media de edad es parecida, solo que llama la atención que los tándem fue más frecuente en los hombres y la simple fue más frecuente en las mujeres. Destacar que dentro de los tándem, en nuestra serie tenemos un porcentaje relativamente alto de disección, aunque sigue siendo la etiología principal la arteriosclerosis. A raíz de eso, he querido reflejar este artículo de un estudio de Israel donde separa todas sus trombectomías y habla en concreto de las disecciones, que cuenta que es una causa infrecuente del ictus, que lo más frecuente, lo más difícil es cruzar el segmento disecado, que en estos casos la trombolisis intravenosa no suele funcionar, y a nivel económico señala que en ocasiones hace falta posicionar varios stents, con lo cual aumenta el gasto. Son accesos dificultosos, los vasos son tortuosos, como ya he dicho hay que recanalizar un segmento largo y esto en ocasiones hace que haya una disminución en la recanalización a nivel intracraneal. En nuestra serie 5 son disecciones, con lo 2 cual… minutos, doctora López. ¿Cuánto? 2. El tiempo de procedimiento es menor. Bueno, el NIHS es más alto en los tándem por la patología, trombolisis se hizo, en la mayoría no funcionó bien. En anestesia contra sedación, en nuestro caso, siempre hacemos anestesia general porque contamos más las ventajas que los inconvenientes. El paciente no se mueve, no es un procedimiento doloroso y el equipo de anestesia que viene es de neuroanestesia, entonces son rápidos y no suele haber ningún problema. Tengo 2 estudios, en este caso defendían más la sedación, pero este año salió ya el estudio Siesta, que es un estudio alemán en el cual demuestra, haciéndolo de forma randomizada y haciendo 1 a 1, que si lo comparamos no es mejor la sedación que la anestesia, porque en este caso lo que destacan es sobre todo que puede haber un sesgo que en otros pacientes la anestesia se dio a los que estaban más graves, por lo cual puede que la diferencia o el empeoramiento sea en relación por el ictus y no por la anestesia. Bueno, esta diapositiva la salto, estos son los stents que ponemos, la doble antiagregación, unos autores defienden solo el stent frente a la angioplastia, otros defienden solo angioplastia pero no tienen un buen nivel de evidencia. Estas son las oclusiones que hemos encontrado a nivel intracraneal, esto no lo voy a contar, pero son las oclusiones a nivel de circulación posterior, que son muy poco frecuentes, tienen un pronóstico grave en función de la vertebral que sea dominante y en principio son difíciles de reconocer y lo cual hace que por la oscilación de los síntomas que muchas veces tengan cuando llegan al hospital un tiempo ya muy avanzado.
Esto es lo único que sí que quería llegar aquí. La mayor controversia que hay es en el abordaje. Puede ser retrógrado si primero tratas a nivel distal intracraneal y anterógrado si se trata a nivel cervical. En nuestro caso no hay una forma clara, siempre depende de cómo esté el paciente y entonces de las imágenes basales y ya se va decidiendo sobre la marcha. Esto quería ponerlo porque hay muchos autores, unos defienden un proceso, otros defienden otro. Estos dos en concreto son los más acérrimos, por así decirlo, en defender un sistema o en defender otro. Cuentan ventajas, cuentan inconvenientes. En el retrógrado disminuyes el tiempo como ventaja de circulación intracraneal, pero tienes el problema de que al tratar distalmente luego la carótida haya trombos que se tiene que prevenir con un filtro. Los anterógrados se basan, como he dicho anteriormente, en que si abres abajo, mejora la circulación arriba. Los problemas es al retirar el stent y sobre todo que depende del caso, si hay mucho retraso en la colocación del stent cervical, puede haber un peor resultado funcional. En nuestro caso, los tiempos de procedimiento, según una forma de abordaje o la otra, son similares. Tampoco tenemos claro la técnica endovascular que tenemos que elegir y ya como veíamos ayer en la sesión del ictus, nosotros usamos varias, no está claro tampoco cuál es la mejor. Los autores más recientes tampoco lo tienen claro. El tiempo de procedimiento es superior al de la trombectomía simple, pero en función de la técnica tampoco varía mucho. En comparación con los tándem hemos aumentado el tiempo, pero más o menos nos mantenemos con la literatura. El índice de recanalización efectivo nos ha disminuido un poquito en comparación a la simple, pero vemos que más o menos estamos acorde a los últimos estudios. Los pacientes que llevan stent son antiagregados, con lo cual tienen más complicación de hemorragia. Vemos que sí, me queda una ya. Que en comparación a la simple sí que hay un aumento de hasta un 13% y vemos que en comparación al resto de la literatura nos mantenemos más o menos acorde. Solo hubo un caso de trombosis, tenemos más casos de exitus en comparación a la simple, o sea, menor, perdón. Y lo único que sí que quería remarcar también es el ranking modificado, que en comparación a nuestra serie de trombectomía simple está disminuido bastante, casi a la mitad. Y vemos que en comparación al resto de la literatura también tenemos el ranking más bajo. En conclusión, al tratar el tándem hemos aumentado el tiempo de procedimiento, hemos disminuido el índice de recanalización, ha aumentado por la antiagregación la hemorragia y hemos disminuido el ranking modificado. Y solo quería decir que la oclusión en tándem es un procedimiento complejo, que hay que individualizar los casos y, como en el caso de esta paciente, revisar los protocolos y que, bueno, a pesar de ello, pues pensamos que son datos que son esperanzadores. Y siento el retraso. Muchas gracias, Lorena. ¿Alguna pregunta del público? Rápida. Después de la recanalización, ¿al cuánto tiempo inician después de poner el stent la doble antiagregación? Al día siguiente se le hace el TAC basal y si no hay hemorragia, entonces empieza la doble antiagregación. Bueno, entonces yo otra pregunta muy rápida. En tu experiencia, ¿ponéis siempre stents o a veces no? Y luego, así muy rápidamente, sí o no, y luego, ¿qué pauta de antiagregación utilizas? Se pone casi siempre, a no ser que haya alguna contraindicación o que tenga mucha tortuosidad, sea un sitio muy distal que no se pueda poner, pero en principio sí. Y luego pues sería eso, al día siguiente se le hace el TAC y empezaría con doble antiagregación aspirina. ¿Pero en el momento le ponéis una antiagregación simple? Sí, Ingesprin, se pone Ingesprin intravenoso, media ampolla. Media ampolla. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues pasamos a la siguiente comunicación. Gracias, Lorena.